¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en una obra que es, a la vez, fascinante y un verdadero laberinto, El árbol de las hojas palabreadas. A primera vista puede parecer un desafío enorme, pero no se preocupen, para eso preparamos esta guía, para trazar un camino claro y descubrir juntos sus secretos. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por dónde se empieza a desentrañar algo así? Porque vamos, no es una simple colección de cuentos, es todo un universo literario. Bueno, pues justo hoy les vamos a dar el mapa para navegarlo sin perderse. Miren, esta va a ser nuestra ruta. Primero trazamos el mapa. Luego nos vamos a las raíces, o sea, la metaficción. De ahí subimos a las ramas temáticas. Agarramos la caja de herramientas teóricas, vemos qué errores no cometer y al final descubrimos cuál es la investigación más jugosa. ¿Listo pues? Empecemos por los cimientos. Para entender cualquier hojita, primero hay que entender cómo funciona el árbol completo. Y eso, sí o sí, nos lleva directamente a su sistema raíz. A ver, aquí está la genialidad de todo. El libro es, en sí mismo, la historia de cómo se escribió. Imaginen esto. Un escritor se encuentra un árbol que habla y se dedica a transcribir sus historias. Ese marco, esa historia principal, es la raíz. De ahí brotan los 72 relatos, que son las hojas. Y de esas hojas naturalmente crecen los grandes temas, o sea, las ramas. Y ojo, aquí está la primera gran trampa. Leer los cuentos como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas. Si ignoramos el marco del escritor y el árbol, nos perdemos de la mitad del chiste. Cada hoja significa algo completamente distinto cuando recordamos que es parte de una historia más grande sobre el mismísimo acto de crear. Muy bien, ya entendimos las raíces. Ahora sí, vamos a trepar a las ramas. Esos 72 textos pueden parecer un caos, pero si seguimos la metáfora del árbol, van a ver que podemos organizarlos en un mapa temático bastante claro. La primera gran rama es, sin duda, una crítica súper afilada a nuestro mundo. Hay relatos como Complejo de Vitrina que se burlan con todo del narcisismo de las redes sociales, mientras otros nos tiran en la cara el absurdo de la violencia que ya vemos como normal, o las grietas de un capitalismo que no tiene ni pies ni cabeza. La segunda rama nos lleva a un viaje completamente distinto, mucho más filosófico. Aquí los personajes se ponen a jugar ajedrez con Dios, se sientan a platicar con la muerte y, claro, se preguntan cuál es el sentido de todo en un universo que parece no prestarles mucha atención. Y la tercera rama, bueno, esta es pura diversión intelectual. Es un diálogo súper ingenioso con los clásicos. Ríos Bonilla agarra el mito de Edipo y lo voltea. Se imagina cómo Homero tuvo la idea para la Ilíada y hasta se da el lujo de parodiar al mismísimo Quijote. Es como un homenaje, pero uno muy crítico. Pero mucho cuidado. Y este es el segundo error que muchos cometen. Pensar que estas ramas son como cajas separadas que no se tocan. Para nada. La verdadera magia de este árbol es ver cómo sus ramas se enredan, se cruzan y se alimentan unas de otras. Este es un ejemplo perfecto. El vómito arranca con una pregunta casi teológica sobre la creación y de repente, ¡pum!, termina en una sátira social. O sociedad de partes, que juega con la idea de qué nos hace humanos para darnos un golpe de crítica social. Son textos híbridos, y justo en esa mezcla es donde está toda su fuerza. Bien, ya tenemos el mapa general del árbol. Ahora necesitamos, digamos, una lupa para examinar cada hoja de cerquita. Así que vamos a ver las herramientas para el análisis a nivel micro. Aquí, una palabra clave es micrología. Suena un poco técnico, pero básicamente nos ayuda a entender el truco del autor. ¿Cómo logra decir tanto con tan poquitas palabras? Se fija en la condensación extrema, en lo que se calla a propósito y en esa idea inicial que dispara todo el significado. Para que se entienda mejor su estilo, ¿qué tal si lo comparamos con otro grande, Augusto Monterroso? Si Monterroso es elegancia minimalista, casi zen, Ríos Bonilla es todo lo contrario. Es lo que podríamos llamar una brevedad barroca, recargada, llena de detalles y con un humor que no es sutil, sino grotesco, cínico. Fíjense en este detalle. Exagerado trasero. No es una descripción cualquiera. Es una pincelada brutal, casi una caricatura, que de entrada ya nos marca el tono de toda la historia.
Eso, justo eso, es la brevedad barroca en acción. Y aquí otro ejemplo todavía más potente. Masa coloide y viscosa. ¿Se dan cuenta? La elección de palabras es deliberadamente grotesca. Te la puedes casi imaginar. Es una de las firmas del autor que vamos a encontrar una y otra vez. Sigamos, que ya casi llegamos. Ahora, vamos a marcar con una X roja algunas trampas metodológicas que de verdad pueden arruinar un buen análisis. Error número 3. Querer analizar esto como si fuera una novela. Aquí el desarrollo del personaje no importa. Cuarto error, la falacia biográfica, o sea, querer explicar el libro con la vida del autor. Y el quinto, que es el más peligroso de todos, tomarse los textos de forma literal. A ver, ¿por qué es tan grave leer literalmente? Si leemos El agua y nosotros y pensamos que es un cuento sobre ecología, nos perdimos de todo el punto. Es una metáfora brutal sobre el materialismo. O Las delicias de la gripa, que no va de un resfriado, sino que es una sátira de la represión social. La clave siempre está en el giro, en la metáfora. Perfecto. Ya recorrimos el árbol desde la raíz hasta la punta de las hojas. Ahora vamos a juntar todas las piezas para ver dónde está la veta de oro, la investigación más rica. Y aquí está la clave de todo. La investigación más potente no es la que se enfoca en una sola rama, sino la que estudia cómo se conectan entre sí. La verdadera magia está en analizar cómo la historia del árbol que habla se alimenta de la crítica social y del juego con los clásicos, y cómo esos temas, a su vez, le dan sentido al marco. Son vasos comunicantes, y ahí, en esa conversación, está el corazón de la obra. Así que, con este mapa en las manos, la aventura apenas está comenzando. La pregunta final ya no es qué hay en el árbol, sino más bien, con estas herramientas, ¿qué nuevas y sorprendentes conexiones están esperando a ser descubiertas entre sus hojas?